también un default, ¿no? Estamos hablando de economía hace un ratito, sobre la situación crítica de la economía argentina, pero también estamos en default ambiental. Este es el diagnóstico que se establece basado en datos de la huella ecológica que mide recursos naturales y cómo los usamos, por sobre todo, ¿no? Manuel Jaramillo está en línea, es el titular de Fundación Vida Silvestre en Argentina y, bueno, uno de los autores de esta reflexión en torno de Argentina y su default ambiental. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Acá estamos, sí. Realmente, bueno, con estas noticias es difícil estar totalmente bien, pero Claro. ocupados con estos temas que nos preocupa mucho y te agradezco el espacio para reflexionar sobre ellos. Bueno, hablemos un poco del concepto de Overshoot Day, como se dice en inglés, bueno, y cómo participa el análisis de esto que llamamos huella ecológica como indicador de recursos naturales. Sí. Bueno, el estudio se realiza ya hace varios años, décadas, por parte de la Global Footprint Network, que es la red global de huella ecológica, que es una institución en sí misma, un instituto que tiene apoyo de WWF, que a nivel internacional, y nosotros, la Fundación Veterinaria, como asociados a WWF, participamos en el análisis y en la difusión del estudio, ¿no? No somos autores del análisis, pero básicamente lo que hace el estudio, a modo de explicarlo sencillamente, es calcula a nivel global y por países cuál es la biocapacidad que tiene el planeta y los países, vinculada justamente a esta posibilidad de producir bienes y servicios a partir de los recursos naturales. Obviamente ahí incluye la disponibilidad de agua, la disponibilidad de elementos naturales, la fertilidad de los suelos. Esos son elementos centrales que utiliza para calcular la biocapacidad. En ese punto, Argentina está entre los países que mayor biocapacidad tiene. De hecho, tiene una biocapacidad que supera nuestras demandas actuales de producción. Por otro lado, también calcula la huella ecológica, que tiene que ver con la cantidad de emisiones per cápita que tienen en los países o el planeta, que tiene que ver con la forma en la cual se produce la energía y con los niveles de deforestación, con los niveles de degradación de los ambientes naturales que se encuentran a nivel global y por país. Y de esa forma calcula el momento en el cual, a partir de esta biocapacidad y esta demanda, uno puede analizar cuál es el balance, ¿no? O sea, en qué momento del año se consumen todos los recursos naturales que se producen en ese año. No es una cuestión de stock, sino es una cuestión de balance, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si bien hace años que el planeta y la Argentina viene consumiendo más recursos naturales que los que puede producir en un año el planeta o el país, claramente nuestro stock sigue estando. Seguimos teniendo nuestro banco central, podríamos decir nuestras reservas de recursos naturales, pero estamos consumiendo más de lo que podemos reponer anualmente. Vamos a las consecuencias y los significados de esta actitud, ¿no? Porque, bueno, si Sí, básicamente el ejemplo que solemos usar, lamentablemente esto es una noticia un poco repetida porque anualmente cambia el día, un día menos, que el día nos acercamos cada vez más al bicentenario, pero es una noticia que venimos dando año a año. Es el ejemplo más claro, es como cuando nos llega el resumen de la tarjeta de crédito y lamentablemente nuestros ingresos no alcanzan para pagar el total de ese resumen y pagamos el mínimo, o si no el mínimo, una parte importante y dejamos otra parte financiada. Básicamente lo que sí hemos visto es que cuando tenemos que hacer esto por una cuestión de necesidad, el financiamiento de esa parte que no podemos pagar se hace mucho más cuesta arriba por los intereses que nos cobra la tarjeta de crédito. Y de alguna forma los intereses que hoy nos cobra el planeta o el país por consumir más de lo que puede reponer anualmente son el cambio climático, y con el cambio climático la sequía, las inundaciones, la presencia de pandemias, diferentes elementos que tienen que ver con un planeta que no está sano porque justamente le estamos pidiendo más de lo que puede reponer. Tal cual. Por lo pronto, en el caso de Fundación Vida Silvestre y esta tarea de difusión, divulgación y alerta sobre estas cuestiones, más allá de esto que estamos haciendo ahora, una entrevista, los comunicados que se emiten, ¿cuáles son las otras herramientas que ustedes usan para volver
a poner en discusión, en la agenda, estas cuestiones? No, básicamente estamos trabajando fuertemente con dos temas, ¿no? El sistema energético y el sistema agroalimentario. Son los dos principales factores que hoy generan este impacto sobre el nivel de consumo. Es necesario dejar de convertir ambientes naturales. Argentina ya ha convertido una enorme cantidad de sus ambientes naturales para sistemas productivos y lamentablemente, y según lo informan datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, estamos abandonando áreas que hemos transformado en sistemas productivos y seguimos transformando áreas nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que las malas prácticas agrícolas, las malas decisiones de la transformación de ambientes naturales porque no se ha analizado bien su real capacidad de producción o porque las variables de mercado que facilitaron esa conversión hoy han cambiado y ya ha dejado de ser rentable la utilización de esas áreas, tienen que cambiarse. O sea, no podemos seguir con una tasa de deforestación que nunca baja de las 200.000 hectáreas por año. No podemos seguir con una deforestación que en su 70% es ilegal, porque ocurre en áreas que están prohibidas por la legislación ambiental, por la ley de bosques en particular. No podemos seguir con la sobreexplotación del mar argentino o con el descarte pesquero. 110.000 toneladas de merluza se arrojan por año a la basura por parte del descarte pesquero, que tiene que ver con barcos que con bodegas cargadas de merluza encuentran langostino y arrojan la merluza al mar para poder cargar las bodegas con langostino, por ejemplo. No podemos seguir con una Patagonia desertificada y que cada vez más se desertifica parte del sobrepastoreo inicial, y hoy, producto del cambio climático, tenemos que trabajar fuertemente en luchar contra la desertificación. No podemos seguir con una zona de núcleo de la producción agrícola del país que va disminuyendo sus rindes justamente por malas prácticas agrícolas y que hoy son de alguna forma subsidiadas por mayor cantidad de agroinsumos que generan mayor impacto en contaminación de napas de agua, por ejemplo, o aún en el uso de los suelos. Es una situación compleja, ¿no? Estamos trabajando justamente a nivel de incidencia en la política pública, a nivel de generación de alianzas transformativas con sectores de la producción y de la energía, y como bien decís vos, y agradezco por esto, fuertemente lo que es la concientización y difusión, en un año en particular complejo desde el punto de vista económico y social, pero en el cual esperamos que el ambiente de elecciones nos permita volver a instalar la clara noción de que es imposible desarrollarse de manera sostenible si lo hacemos a costa de seguir degradando nuestra naturaleza. Eso ya lo hemos hecho en diferentes instancias. Cada crisis económica que yo he conocido ha logrado el país salir en base a meter mano a los recursos naturales, pero los recursos naturales se van degradando, se van perdiendo, y nuestras reservas de este banco central que tenemos de recursos naturales cada vez está más resentida y está menos capaz de poder dar respuesta a lo que le estamos pidiendo. Tal cual. Por último, quería compartir contigo y que me ayudes a reflexionar. China acaba de aprobar no hace mucho tiempo una legislación muy dura en torno al desperdicio de alimentos, es decir, en China es un cuasi delito desperdiciar alimentos. No sé si deberíamos avanzar hacia un sistema punitivo, no me parece que sea el adecuado, pero sí trabajar fuertemente en combatiendo esto, ¿no? Porque ahí hay un desperdicio de energía y de fuentes enorme. Y de repente, bueno, no, la verdad que no sabía esa norma, te agradezco por la información, la voy a analizar en más detalle. Sí, bueno, o sea, generalmente en Argentina los sistemas de premios y castigos suelen ser poco eficientes, ¿no? O sea, o al menos los sistemas de castigos, los de premios, bueno, también, pero hay que encontrar la forma que se adapte a nuestra idiosincrasia para reducir justamente la desperdicio de alimentos. Como bien decías vos, es un tema sumamente preocupante. Aproximadamente el 40% de los alimentos que se producen a nivel global son arrojados a la basura o desperdiciados en algún momento de la cadena productiva, ¿no? Desde aquellos granos que quedan en la cosecha, o los que quedan desperdigados en los caminos, o los elementos que llegan a manufacturación y no llegan en condiciones y son transformados en otra finalidad que no sea la comida, como puede ser la energía en algunos casos. O ya hay algo más doméstico, las compras que hacemos a veces en la verdulería, en el supermercado, que no llegamos a consumir y que se desperdician, o el verdurero que
compra 10 cajones de tomate porque es lo que consigue barato en el mercado y luego solo logra vender 3 o 4 o 5 y el otro es desperdicio. Desperdicios que en realidad impactan el precio, ¿no? Porque obviamente cuando eso ocurre, el verdurero tiene que poner un precio más alto por el kilo de tomate que va a vender, ya considerando lo que va a tener que desperdiciar. Todo esto tiene que cambiar. Para esto hay elementos muy importantes que tienen que ver en nuestra casa con una mejor planificación de nuestra alimentación, para lo cual hay que dedicarle tiempo, un tiempo que muchas veces no tenemos, pero que es importante comprender también en esta deconstrucción que la sociedad está teniendo. Toda la familia tiene que participar justamente de alguna manera en este proceso. No es solo el rol de la ama de casa como antes se pensaba, tenemos que ser integrales en este pensamiento. También, obviamente, los estados tienen que promover mecanismos. Están creciendo cada vez más y bueno, yo sé que Misiones está fuerte en esto, todo lo que son las ferias locales de alimentos, lo que son la parte de la economía regional de los alimentos. Hay mucho alimento que puede producirse cercano a los centros de consumo. En provincias como Misiones, gran mayoría de ellos, sin duda. Esto tiene que facilitar el proceso. Tenemos que alejarnos del concepto de que el mejor alimento es el más industrializado. Para nada. Esta industrialización muchísimas veces lleva mayor desperdicio de alimentos que el que podemos tener con la alimentación local. Y también hay que tener, sí, medios de análisis dispositivos, ¿no? O sea, cuando uno encuentra desperdicios groseros de alimentos, quizás sí debería intervenir el Estado ahí, y sobre todo, principalmente sobre las empresas, sobre los grandes retailers, estableciendo medidas que desincentiven que la práctica sea común. No puede ser más barato tirar un alimento que asegurarse la disposición plena de este alimento para su consumo, y que esto siga haciendo el negocio para quienes lo comercializan, pero que también sean oportunidades para los consumidores. Tal cual. Manuel, como siempre, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tenés de atendernos. Un placer, muchas gracias a ustedes como siempre por el espacio y bueno, esperemos que realmente el próximo año el línea del sobregiro de la Tierra se aproxime más a fin de año. Necesitamos, y esto con eso termino, en los próximos 7 años reducir en 19 días por año este día del sobregiro de la Tierra para quedar dentro del marco de los 1.5 grados centígrados de aumento de temperatura media global, que es el objetivo que tiene el planeta para evitar los efectos cada vez más negativos del cambio climático. Tal cual. Un abrazo grande. Tal cual. Manuel, un abrazo para vos. Charlábamos con Manuel.